Estoy agradecido a nuestro Dios y Salvador Jesucristo, mis hermanos. Pues yo creo que, como dicen los hermanos, este gozo es grande. Saben, hermanos, que yo aprendí algo hace muchos años en un lugar de Nagua llamado, creo que eso pertenece a Samaná, se llama Sánchez. Y aprendí de parte de Dios, y de ahí en adelante eso lo he guardado conmigo, a que cuando uno va a un lugar, no buscar nada, quiere decir que sabe lo que es. Eso fue una reunión casi de 3 o 4 mil personas en ese tiempo. Yo era evangelista y estaba dando una campaña en un lugar por ahí. Y al ver toda esa gente, yo me asusté. Entonces yo dije, Señor, ¿qué yo voy a decir aquí? Y él me dijo, no temas, que no eres tú que lo hablas. Desde ahí en adelante aprendí a más cotejar ni buscar nada. Que Dios se encarga. Simplemente tragarme el rollo. Me tragué el rollo y sigo tragándome. Y ya de ahí en adelante el Señor es el que se encarga de darle al pueblo lo que él necesita. Por eso digo esto, hermano, porque esta mañana yo vine y me dio eso, me vino a la mente y le digo, hermana Marisol, usted no tiene un papelito para anotar algo que Dios me dio. No con la intención de traerlo, sino porque yo escribo, siempre ando con una carpeta ya, me gusta escribir, porque yo digo que siempre lo que se escribe no se olvida. Por eso Dios puso en el corazón de todos estos hombres que escribieran para lo que habían de venir las escrituras. Parte, porque todo lo que Jesús hizo, dice que si se habían escrito no había cabido. No había lugar para meter todo lo que Jesús hizo. Pero se hizo y se dejó lo necesario. Entonces, escribí eso, hermano, esas 2 preguntas. Donde dice que quién es Miguel y sus ángeles, y quién es el dragón y sus ángeles también. Yo quiero, hermano, que meditemos en algo, y es que la obra de Dios no es un cuento ni una historia como han venido contando. No, es algo real. Es un programa que ha venido desde el principio y que Dios no se ha movido del lugar. Lo que pasa que lo que hay en las escrituras no es todo lo que es Dios, porque hubieron muchísimos hombres que caminaron sin haber nada de Cristo. Pero Dios quiso que apareciera lo que Él quiera y lo que Él quería darle a conocer. Por eso vemos, y decía un hermano, que todos los profetas hablaron de Cristo y conocieron a Cristo. Lo que pasa que habían cosas que habían sido guardadas para Dios irla manifestando en este tiempo. Como le dijo Él a los apóstoles, que muchos hombres justos desearon ver lo que ellos estaban viendo y no lo vieron. No estamos hablando de personas fuera, no, dice hombres justos que venían en la línea de Dios, pero que había algo reservado especial para un grupo, para un linaje que estaba reservado en Dios, darle a conocer un misterio que estuvo oculto, pero que Dios lo manifestó y de nuevo volvió y se cerró. ¿Por qué volvió y se cerró? Porque las puertas se cerraron cuando Jesús terminó su programa con un número que en esa edad estaba predestinado para entrar a recibir a Jesús. Porque usted quiere, hermano, entender algo. Jesús no lo rechazó el pueblo porque quiso rechazarlo. No. A Jesús lo aceptó el que estaba predestinado para recibirlo. Pues nosotros vemos a Zaqueo que subió y hizo toda la diligencia porque Jesús, por ver a Jesús. Pero cuando Jesús le dijo, desciende Zaqueo, me es necesario, Zaqueo venía de una línea, de un linaje, que dice la palabra, que todo lo que eran de la linaje de Abraham, Jesús tenía que ir a su casa a cenar con él. Como aquella mujer también, que venía, que dice Jesús que no había encontrado una fe como esa fe. Entonces, habían un número que venía guardado de parte de Dios para entender lo que Jesús tenía para hacer en ello una obra. Entonces nosotros miramos, hermano, todo esto. Por ejemplo, yo le voy a hacer una pregunta para que ustedes vean desde dónde viene todo esto. Dios, después que pasó lo que pasó con Adán y Eva, ustedes han leído en las escrituras que Dios sacó la serpiente para afuera.
Dice la Biblia que Dios sacó la serpiente antigua para afuera. No. ¿A dónde la dejó Dios? ¿A quién fue que Dios sacó? Pero a las serpientes no. Entonces se ha ido a Jerusalén, se ha ido y han hecho muchísimos viajes. Pero usted ha oído decir, algún grupo decir, vamos a hacer un crucero para que vamos a buscar el huerto de Dios. Porque si Dios sacó a Adán del huerto de allá, del huerto, entonces, ¿dónde está ese huerto? ¿Ustedes creen que ese huerto está allá? No. Miren, hermano. Algo muy importante. Todo lo que hay en este universo lo controla Dios. Y de una o de otra manera, todo está a favor del plan y el propósito de Dios. Amén. Amén. Lo de Dios no está amontonado, lo de Dios está todo hecho y creado en un orden. Perfecto. Y en un orden. Es parecido al magisterio. Tenemos la escuela que en todos los países, aquí hay escuelas en esta provincia por todos los lados, pero trabajándole a quién, preparando a los niños para que vayan creciendo y alcancen del nivel del 1 hasta el 8º. Ahora lo han dividido, pero cuando nosotros empezamos, se iniciaba en primero y terminamos en 8º. Y en muchos lugares hay primaria, pero no hay liceo para usted hacer el primero del bachiller hasta el 4º. Pero ya en los diferentes lugares están en diferentes partes donde usted hace del primero al 8º y va y hace entonces del primero al 4º de bachiller y ya alcanza una plataforma para entonces ir a la universidad. Donde ahora lo van a formar, porque ya usted tiene una plataforma donde usted dice, quiero ser médico, quiero ser abogado, y ya le forman lo que usted quiere, porque ya en esos dos lugares ya usted ha recibido todas esas obras, pero que la tiene vuelta a una regadera. Porque la universidad lo que hacen es que le forman lo que usted quiere, pero ya usted lo tiene. Usted tiene el médico, tiene el abogado, lo tiene todo, porque ya tiene una plataforma formada por esos dos cuerpos que han pasado, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque dice la Escritura que nadie venía a Jesús y el Padre no. Ahora, ¿quién es el Padre? No es otra cosa que la misma ley, que es la que está preparando, porque ¿qué es lo que dice la ley? No matará, no adulterará. Entonces, ¿qué es lo que hace un padre con un hijo? Que lo corrige, porque el padre quiere que su hijo sea un hijo derecho, que sea un hijo perfecto. Entonces el padre hace un trabajo que ahora pasa a Jesús, porque él dice que nadie viene a él si no es enviado por el Padre. Pero que nosotros, al leer la Biblia, nosotros vemos todo eso como una historia. Dios nunca ha dejado de trabajar. Mientras el Hijo trabaja, dice la palabra, el Padre También trabaja. Entonces vean bien, hermano. Hay en Dios mucha dimensión. Esta pregunta de Miguel y sus ángeles, y el dragón y sus ángeles, ¿dónde ustedes piensan que se echó esta guerra? Porque no dice que se va a echar, que ya se echó. Esta guerra se echó y se echa, que es lo importante, hermano, porque miren qué es lo que pasa. Muchas veces nosotros hacemos un revolú y un profesor de la universidad está en el lugar esperando, porque un profesor no trabaja con un estudiante del primero, ni del segundo, ni del tercero, ni del cuarto de la primaria, no. Y no es que sea de que altaneo, que se llama grande, no es que en Dios hay un orden en todo. Amén. Todo es para el propósito de ese programa. Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos creemos ser una cosa que no es. Entonces Dios quiere que todos entremos a ese orden que Él tiene, porque quien elige es Dios. Amén. Entonces, nosotros miramos la ley haciendo un trabajo como lo hizo en el huerto, porque por ejemplo, nosotros vemos a Eva y a Adán que son echados fuera. Pero yo le voy a decir una cosa, hermano, si Adán no es echado fuera, ¿usted cree que usted y yo no hubiese rescatado a Dios? Porque a veces nosotros nos vemos en una desobediencia que usted tiene que conocerla. Por ejemplo, ¿cómo le llamaban a Jonás?
¿Y cómo le dicen a Jonás los que no entienden el programa? El profeta desobediente. El profeta, ¿por qué le llaman el profeta desobediente? Porque entonces se ve como algo malo, pero que es que la palabra se ve desobedeciendo una línea para entonces salir para otro lugar, hacer un trabajo de una predicación que había que hacer. Esto es difícil de entender. ¿Por qué? Porque como el caso de Sansón. Estaban de acuerdo los padres de Sansón para que Sansón se casara con Dalila. Porque dice la Escritura que era que los padres no entendían el propósito de Dios y Sansón. ¿Por qué se casa Sansón con Dalila? Porque había un problema con los filisteos, como hablaba la palabra anoche, que había que destruir todos los filisteos. Y el que lo tenía que destruir era Sansón. Ahora, ¿cómo llega Sansón a destruir esta obra si no entra en el centro donde está el problema? Amén. Porque tenía que hacerse uno con ellos. ¿Cómo llega? No fue la doctrina, porque ¿quién es Dalila? Es una doctrina como lo era también y lo es Jezabel, que no es que se han ido, han estado. Pero lo difícil es que muchas veces el pueblo no lo ve dentro del pueblo. Amén. ¿Ustedes sabían, hermano? Y Dios amando tanto al pueblo, porque Jesús nunca nació fuera, Jesús nació dentro. Por eso es que nació de carne y nace de mujer y súdito a la ley, para entonces dentro de ahí mismo, porque Sansón destruyó a todos los filisteos, no fue de fuera, fue de dentro, porque él se llevó a la mujer a la vida. Y pierde la vida porque la fuerza de Sansón estaba en el cabello. Pero será que Sansón era un hombre greño. ¿Sí? No, hermano, es la enseñanza donde ahora el poder está en la palabra, en esa enseñanza, y ahora la palabra pierde su vida. Porque al cortarle el cabello, que fue por vía de Dalila, se ve ahora por vía de Dalila, por vía de la enseñanza de los filisteos, ahora se ve Sansón perdiendo la vida, que es el mismo caso de Jesús, para poder Jesús rescatar al pueblo. ¿Qué tuvo Jesús que hacer? Morir. Porque el enemigo no estaba afuera, el enemigo estaba dentro del pueblo, haciéndose pasar como Dios en el pueblo. Amén. Y había que sacarlo fuera. Porque esta guerra de estos dos grupos, porque hay un grupo que pertenece al dragón y hay un grupo que pertenece a Miguel, y ahora hay que echar este pleito. Pero hay que hacer un trabajo en la tierra primero, porque este pleito no es en la tierra. ¿Usted sabía, hermano? Porque ¿a dónde que inicia el pueblo? ¿En el cielo? No. ¿A dónde que inicia? En la tierra. En la tierra. Entonces, es ahí, hermano, donde se ha reconocido a Jesús. Yo quiero decirle algo, hermano. ¿Qué es lo que es Jesús como programa? Para que entendamos algo que vamos a ir al cielo, a hablar de eso. Mire. Y esto yo siempre lo hago por lo que sé hacer. Yo siempre le pongo de ejemplo a los hermanos el pan. Que Jesús como pan descendió del cielo. Muchas veces hay una confusión acerca de Jesús. Por ejemplo, Jesús es la harina, Jesús es el aceite, Jesús es el agua, Jesús es el fuego, Jesús es la levadura, Jesús lo es todo. Pero ahora usted no me le puede llamar a la harina, al agua, al aceite, al fuego y a todo. Usted no me le puede llamar un nombre. ¿Cómo usted me llama todo eso, todas esas partículas? ¿Cómo usted me las llama juntos? ¿No puede? No, porque no se ha hecho. Usted ahora tiene, para que ustedes vean, hermano, porque es que muchas veces hay pleito entre todos los hermanos y esto y disparidades por falta de la conciencia. Porque la idea es formar un cuerpo que es Cristo, como dice la palabra, que lo forma Dios para beneficio del mismo pueblo, porque quien rescata al pueblo no es otra cosa que Jesús. Pero tiene que venir y tiene que ser formado, porque no se lo formó la Virgen María para que naciera, después creciera, empezara su ministerio, destruyera al enemigo y dejara el grupo entonces libre para adorar. Se oyó una voz ahí que dijo: hoy ha llegado la salvación. Pero llega después que ya se termina el trabajo para echar a este enemigo fuera. Que no es una expresión, tiene una balsa de forma y de manifestaciones que usted tiene que irlo conociendo en sus manifestaciones. Porque usted va conociendo a Dios en sus manifestaciones, porque Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo, Jesús es el Espíritu Santo, Jesús es la vida, Jesús es el pan, Él es el agua, Él es el fuego, Él es el todo. Pero usted no lo puede ligar cuando Él es el agua, Él no es el fuego. Y por eso hay muchos hermanos que pueden tener a Jesús como harina, pero a usted le falta el aceite.
porque para el pan se necesitan todos esos ingredientes. Entonces usted se siente que ya como agua llegó, usted se siente que como harina llegó, usted se siente que como aceite llegó. Entonces se mantiene fuera porque el aceite solo no hace nada. Usted no, con el aceite para usted freír necesita los plátanos, para cocinar necesita el arroz, porque el aceite es una partícula. Usted entiende, hermano, por qué que tenemos que entretejernos todos. Amén. Y saber para qué Dios nos ha llamado. Saber cuál es nuestra función. Y dar por gracia lo que por gracia vamos Recibiendo. hermano. Porque ahora Jesús, que es el programa, ahora vamos a agarrar el recipiente y vamos a juntar todos estos ingredientes. Porque si vamos a formar a Cristo, Cristo nada más no es una sola partícula. No. Para formar a Cristo hay que formar todo lo que forme ese cuerpo. Ahora vamos a formar todos los ingredientes para Jesús como pan. Pueda comerlo Natanael, pueda comerlo, lo podemos comer todo. Ahora juntamos todos esos ingredientes y hacemos ese cuerpo. Lo amasamos y hacemos ese cuerpo ahora. Ahora no se puede comer así tampoco, porque cruz no se puede comer. No. Adorno. Ahora hay que meterlo al horno. Y ahora se hornea ese pan y se pone ese cuerpo en forma, doradito, para ahora comerlo. Ahora, ¿cómo se llama? Ahora se le pone el nombre pan. Entonces, pan no es ese cuerpo que horneamos. Pan es el nombre que le damos a ese cuerpo. Ustedes ven, hermano, qué es lo que es Jesús. Amén. Esa enseñanza la tenemos en YouTube. ¿Qué es lo que es Jesús? No quién es Jesús, es diferente. Porque quién es Jesús es un nombre, una cosa. ¿Y qué es Jesús? Que es un nombre que Dios se da en esa edad para manifestársele al pueblo. Por eso es que muchas veces hay ciertas confusiones en ciertos ateos, porque se ha presentado a Jesús como un ser humano, no como un programa. Y al presentarse como un ser humano, y la Biblia, la letra señala que Jesús es Dios, se ve como una contradicción. Porque si a Jesús lo mataron y Jesús es Dios, entonces cuando mataron a Jesús, matan a Dios. ¿Ustedes han meditado en eso, hermano? Si Jesús es un hombre, la Biblia dice textualmente que Jesús es Dios. Lo dice primero de Juan 20, lo dice Pablo en los Romanos 5. De quienes son los patriarcas, de los cuales vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Entonces, si mataron a Jesús, y la Biblia dice que Jesús es Dios, entonces cuando mataron a Jesús, mataron a Dios. Lo que pasa es que Jesús, en esa obra que se hace carne, viene con un propósito. Pero que la carne que Jesús toma no es otra cosa que la mente suya. No es que haya sido una figura, es la mente humana que lo ve así. Exacto. Es un nombre, porque la palabra dice en Isaías 52:6, yo mismo que hablo, dice Jehová, en aquel día estaré. Presente. Él no se hizo presente como Jehová. ¿Cómo se hizo presente? Como Jesús. No es el mismo Dios. ¿Qué pasa, hermano? Lo difícil es, hermano, ver un grupo en Jesús. Por eso es que nosotros vemos aquí este grupo de Miguel. Ustedes saben que Miguel es Jesús, pero no con el nombre de Jesús, sino con el nombre de Miguel, porque ya ahora pasa a una dimensión, porque cuando Jesús lo toma la nube, que dice, y esa nube lo cubrió y ellos no lo volvieron a ver más, ¿para dónde fue que Jesús se fue entonces? Se fue en ellos, porque pasó de un estado a otro, para hacer un trabajo que ya no lo podía hacer como Jesús en la carne. Por ejemplo, hermano, miren cómo que Dios funciona. Si todas esas sillas donde ustedes están sentados fueran madera, ¿dónde estaban primero antes de ser sillas? Entonces, ¿ustedes han visto los talleres de banitería en los montes? No. ¿Están en los montes? Entonces, ¿qué hay que hacer para que la madera llegue a los talleres? Buscarla. Entonces, hay quienes la buscan, la llevan a los talleres, y en los talleres hay quienes le dan forma entonces a la madera que ellos traen. ¿Ustedes ven qué unidad? Amén. Y el trabajo para un propósito. Exacto. Amén. Eso es lo que es el programa de Dios. Amén. Todos unidos, conscientes de lo que tenemos que hacer, Exacto. Exacto. Amén. para que el pueblo vaya entendiendo que hay una realidad. No se lo comió, Sí. porque dice que comió. Ahora, si Jesús se come el pecado,
Después que Jesús se lo comió, ¿qué pasa con ese pecado? No desaparece. Pero ustedes creen, hermano, que no, él desaparece en esa posición de pez. Pero ¿cómo aparece entonces? Con otro cuerpo, porque la vida en Dios no termina. Por eso es que él habla de lo importante que es la eternidad en Dios. Y todo lo que pasaron, porque en otra parte de la palabra dice que los que se unen a él son un espíritu, Con él. pero que nadie se ve siendo un espíritu, porque usted es difícil dejar de salir de ese cuerpo humano y verse ahora en la palabra. Entonces Dios quiere, hermano, que usted y yo separemos una cosa De la otra. de la otra, pero que usted no se vea afuera. Porque entonces aquí vemos, hermano, una adoración. Porque dice que cuando se oyó esa voz, hoy ha llegado la salvación. Ustedes ven, hermano, que ahora se empieza a anunciar la salvación. ¿O no? Porque para usted anunciar la salvación, ¿qué tiene la palabra que hacer con usted? Salvarlo. Salvarlo. Tiene que rescatarlo. Entonces desde ahí vemos entonces lo que pasa, hermano, que se ha dicho y se ve como que esto todo es en el espacio. Y se ve que es un día, hermano. No crea así, hermano. Esto estamos en el presente. En el Amén. Amén. Y le ponía de ejemplo, hermano, decía ahorita, ¿por qué es que la razón hay tantos ateos? Miren, en el tiempo de Galileo se creía, pero eso no es al azar, eso había una ciencia que enseñaba eso. Que lo que se movía era la tierra, o el sol. Porque se cree ahora y se dice que es la tierra la que se mueve, pero antes no. Para Galileo demostrar esto, primero era el sol que se movía. Pero ¿en qué estaba basada esta teoría? Estaba basada en que Josué paró El sol. Dice la Biblia que Josué paró el sol. Y al que lo paran, ¿cómo que va? Moviéndose. Pero aquí, en esta escritura de Apocalipsis, hay una referencia que lo manda el Génesis 37:9, donde ahora Josué se hace, después de haber soñado uno, sueña otro sueño, y en este sueño, él le relata a su padre y a su madre y a sus hermanos que él ve esta mujer. Porque ahora ve la luna, el sol y 11 estrellas que se inclinan A él. Y ahora Jacob lo reprende y le dice, entonces yo, tu madre y tus hermanos nos vamos a inclinar ante ti. Sí. Porque ¿quiénes son los 11 hermanos? Son esas 11 estrellas. ¿Quién es Rebeca ahí? La esposa de Jacob. ¿Es la luna? ¿Quién es el sol ahí? El mismo Jacob. Es Jacob. Pero lo difícil de ver esto, hermano, y entender esto es que todo eso termina. El sol deja de ser, la luna se tiñe en sangre, las estrellas se caen del cielo y todo termina. Porque hay una obra final con Jesús donde aún los cielos que han sido creados tienen que ser todos fundidos. Desecho. Usted tiene que quedar en cero, hermano. Amén. Para empezar de nuevo a dar testimonio de la vida. Amén. Todo termina porque dice la palabra que todo pasará. Pero ¿qué es lo que tiene que permanecer para siempre? Entonces ese es el asunto, que usted tiene que llegar a ese fin. Tiene que llegar a ese fin en usted. Para que ahora empiece entonces, ya no usted. Porque una gente se muere y usted nada más va con ella. ¿Hasta dónde llega uno con una persona cuando se muere? ¿Qué te hace entonces desde que lo deja ahí? Ya usted tiene que dejarlo ahí y seguir su camino. Exacto. Ya se terminó todo ahí. Pero en Dios se termina una parte, pero se empieza de nuevo Otra. en otra. Por eso es que Pablo dice en los Colosenses, si habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas. Porque las cosas de arriba no es cualquiera, hermano. Mire, yo les voy a decir algo que yo siempre hablo con Miquel y todos los hermanos. Ustedes saben que hay unos códigos para usted subir al paraíso a buscar cosas. Por eso es que hay hermanos que duran 20 años oyendo lo mismo, porque repetir cansa. Cuando a usted lo mantiene una semana comiendo arroz blanco y usted le da golpe a quien sea, porque todo cansa. Y cuando usted se mantiene un repetir, donde la vida latente de la palabra no está, por más que usted quiera retener a los hermanos, no los retene, se van yendo uno a uno. Y hay hermanos que duran 30 años y a los 30 años se van. No, yo estuve ahí, pero no aprendí nada. Era lo mismo. ¿verdad? Otro con 50 años. No.
puede pasar también cualquier obra, porque es que en el ser humano hay un vacío, que ese vacío nada más lo llena Cristo. Y Amén. si ese vacío no está lleno por Cristo, se lo puede llenar cualquier sentimiento, se lo llena. Amén. Eso. Pero ya el que ha sido formado por Dios, el que ha alcanzado una constitución de parte de Dios en él, no lo mueve nada. Porque nadie puede destruir el limón. Nadie puede destruir. Todo lo que usted ve en la tierra con una constitución, nadie lo puede destruir. No. Porque es la vida va en la semilla. Y esa vida se va reproduciendo. Amén. Se va reproduciendo. Miren, hermano, este es un tema amplio. Amplísimo. Yo quiero que ustedes, ese versículo, ese capítulo, ustedes lo mediten y le caigan atrás. Amén. Y esa enseñanza, nosotros allá la vamos a seguir, porque esto no es una cuestión de 2 o 3 horas. El tiempo, estamos limitados al tiempo. Y esto no nos da para describir y sacarle toda la sustancia que hay ahí. Pero yo les voy a resumir ya para terminar algo. Y es que no vea esto para afuera, nada lo vea para afuera. Amén. Porque si el diablo, ahí, esta escritura va combinada con San Juan 8, desde el 42 en adelante, donde ahí le dice Jesús a ellos: si ustedes fueran de Dios, Las a mí obras me recibieran. y las obras de Porque yo la obra de Dios es la que estoy haciendo, dice Jesús. Pero ahora veo que ustedes no son de Dios, por eso no oyen la palabra. Porque el padre de ustedes, aunque dicen que son hijos de Abraham, no son hijos de Abraham. Porque Abraham vio mi día y se gozó. y se gozó. Entonces, esta obra, hermano, del enemigo no funciona afuera. Es en el pueblo que está. Ustedes saben, hermano, muchas veces, por usted de tener el hermano o el hermanito en el pueblo, se ve como con el amor que le hizo Pedro troncharle el plan a Dios, a Jesús. Aparte de esta obra que hay adentro, eso es todo lo que usted ve afuera. La palabra llama eso al abismo, el infierno, donde ahí no hay más nada que demonios allá afuera. Aunque usted lo vea como persona, para que usted entienda que la palabra no está hablando nada afuera. Todo lo que la palabra está hablando, lo habló con un pueblo que tenía una enseñanza y que tiene una enseñanza. Porque Dios, la ley que le dio, se la dio al pueblo a través de Moisés. Moisés no podía darle el reposo al pueblo porque no estaba establecido así. El reposo que el pueblo tenía que recibirlo a través de Jesús. Porque Jesús es el que fue enviado y es el que ha enviado a traer ese reposo. Amén. Pero Jesús no soy yo ni es usted. Jesús es la enseñanza, pero en alguien tiene que. Amén. Por eso es que Pedro dice, aquellos que vendieron su heredad queriendo esconderse, Pedro le dijo: ¿quién puso en tu corazón para que mintiera el Espíritu Santo de Dios? Tú no has engañado a los hombres, sino A Dios. entonces ¿quién estaba Dios ahora en ese momento? En Pedro. Estaba en Pedro. Entonces, es para que nosotros, hermanos, no busquemos a Dios fuera de nosotros. Amén. Para que lo busquemos entre nosotros. el pueblo. Pero para buscarlo entre nosotros tenemos que cambiar de la tierra al cielo. Porque aunque la tierra es el estrado de los pies de Dios, la morada de Dios nunca ha sido en la tierra. En el huerto de Dios había un programa. Ustedes han encontrado las escrituras donde dice cuándo Dios hizo los ángeles. No. Dice la Biblia cuándo Dios hizo al dragón o al enemigo, No. o a la serpiente. No lo dice, ¿no? Ustedes, es para que el sentido de ustedes despierte y empiece a caminar, a investigar esto, hermano. Porque es una obra que hay que conocerla. Esta gente le fue despertado el sentido para que ellos entendieran las escrituras. Aleluya. Entonces nosotros tenemos una gran responsabilidad, porque todos los pueblos que tenemos como creencia, ellos no están mal, ellos están bien. El problema está en que ellos se creen que están bien y hay que irlo a despertar. Aleluya. Ahora yo quiero, hermano, que usted no haga lo que hacen mucha gente, que cuando alguien lo trata de despertar, quieren seguir durmiendo.
Se mire del Pablo otro dijo, lado. despierten de entre los muertos y lo alumbrarán. Cristo, Pero aleluya. hay personas que dicen, me voy a levantar a las 6. Cuando te dicen, hermano, levántate que ya son las 6. No, yo estoy cansado. Y no quieren levantarse. Y si usted lo Se sigue viran atacando, del si otro usted lo lado. sigue atacando, se sienten, se ponen bravos con usted. Ay, mire candela. Porque le gusta la cama. Le gusta. Ay, Dios. Y la idea es que usted se levante. Sí, Aleluya. ajuda. Que mientras está acostado, esté inmóvil. Mientras está acostado, esté inmóvil, hermano. Oh, venga acá. Sí, Señor. Y para eso tiene que aparecer quien lo despierte, porque usted no se va a despertar solo. Porque quien lo estaba despertando era Pablo. Pero ¿cómo lo estaba Pablo despertando? Con un despertar, un desarrollo, una sustancia que tiene la palabra. Porque usted lo que lo tiene a usted dormido es la ignorancia. Conocimiento. Exacto. La ignorancia es lo que lo tiene a usted dormido. Creyendo que usted está bien en la escritura Y no está. lo tiene dormido porque no está. Y está mal. Ahora, cuando aparece la verdad, Aleluya. declarada por un hermano, por la visión que tiene lo que está escrito, usted despierta. Y usted se levanta. Amén, amén. A huir. Así, hermano, que lo voy a dejar aquí. Porque el tiempo es corto, pero yo quiero que ustedes sigan metidos. Amén. Que le caigan atrás a todo esto. Seguimos. Aleluya. Así que, si no hay más nada que decir, podemos estar de pie y oramos. Amén. Sea bendecido nuestro Dios. Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y tu Gloria a Dios. Gracias, Padre, Aleluya. por todo lo que nos ha dado en este día. Esperando que todo lo que pudiste a través de tu palabra nos quedemos meditando. Que usted ponga en cada uno de nosotros el sentir de seguir buscando. Gracias por el oído que ha venido formando, ha venido ayudando a conocer de verdad, Señor. Aleluya. Porque tu palabra siga a nosotros. Gracias, Señor, por mantener a nuestra hermana Minga y todo aquí, en este hogar donde nos han recibido, donde hemos venido a compartir tu palabra. Todos los hermanos que nos hemos reunido hoy, Amén. que tampoco pudieron reunirse. Hace un trabajo, hermano. Si Adán está labrando la tierra, está haciendo un trabajo de formación. Por eso, hermano, que ahora nosotros vemos que para hacer este trabajo tenía Jesús que terminar el ciclo de él como carne. Y él lo dice en los Hebreos 2:14, dice que con la muerte de él, vamos a buscar ese versículo, hermano, Hebreos 2:14, para que ustedes vean. Hebreos 2:14, hermano. Hebreos 14. ¿Cuándo es que Jesús, el que va a alcance primero lo puede leer? En el nombre de Jesús. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ustedes ven entonces, ¿cuál es el propósito de esta obra de El Dragón y sus ángeles? Porque en Juan ve, ahí en Juan 5:20, primera de Juan 5:20, Juan dice que el mundo entero está bajo el pecado. Quiero que entiendan, hermano, algo, que cuando la palabra habla del mundo, la gente que no tiene contacto con esto, aunque tenga la Biblia y la lea, lo ve como el mundo global. Pero la Biblia no habla del mundo global, habla de un pueblo que se llama el mundo de Dios, que no es otra cosa que el mismo Israel. Dice Jesús, por eso estaba en el mundo y el mundo por él fue hecho, pero el mundo a él No le no conoce. le conoció. Ahora Juan ve que el mundo entero está abajo. Pero esa no es la idea de la palabra, la idea es sacarlo del mundo para que el mundo sea libre, porque Dios ama a ese mundo, dice en San Juan 3:16, de tal manera al mundo que ha dado a su único hijo para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces esa obra Dios nunca la ha desamparado. Dios lo que pasa es que por un breve momento, para dar una oportunidad a los gentiles, se ve como él buscando ciertas mujeres y ahora se ve dejándola. Se ve por un breve momento hasta que se cumple el programa. Porque de los dos pueblos, Dios solamente hace uno. Por eso es que vemos que en Rebeca
vemos dos criaturas y estaban divididas y guerreaban dentro del vientre, estas dos criaturas, porque dice la palabra que eran dos naciones. Y por eso es que vemos ahora a Jacob, como dije, engañando a quien le tocaba la primera. No, es que si eso no sucede, de ellos no tuviéramos parte, porque no es otra cosa que nosotros los gentiles, que estamos fuera, pero que al final Dios entonces nos da una oportunidad para nosotros poder entrar. Ustedes ven, hermano, porque es que hay cosas en la palabra que el que no entiende esto se levanta a decir y a hablar lo que no sabe. Porque cómo se ve a Jacob como un engañador, un hombre de Dios como un engañador. Cómo se ve David con tantas ovejas tomándose una sola que había. Pero eso no es para que usted se vaya a imaginar si un hombre macabro. No, es que es el plan de Dios, es un programa. Porque ¿de dónde viene entonces Jesús? Que hubo un pleito, porque ahora ellos dicen, nosotros no somos hijos de fornicación. Eso está en San Juan 8, desde el 30 por ahí. Para que entonces manifiesta Jesús estos muchachos aquí, el dragón y sus ángeles. Porque ¿quién es que dice que ellos eran hijos del diablo? Jesús. Si ellos eran hijos del diablo, entonces ¿con quién lo tuvo el diablo? Y dice la Escritura que de quién era hijo Caín. Del maligno. ¿De dónde viene esto? ¿Dónde viene esta guerra? Es una línea. Y Jesús viene a hacer esto, organizar, a echar todo esto fuera. El asunto es, hermano, que esto no lo hace Jesús afuera, esto lo hace Jesús dentro de Amén. porque es el que dijo libertades, es verdaderamente libre. Libre, hermano. Por eso es que Jesús no es una expresión. Jesús es esta enseñanza, esta obra, pero instrumentada, porque el asunto es, hermano, es como decir, por ejemplo, los oficios lo cambian a ustedes de posición. Y voy a hablar naturalmente lo que se hace, por ejemplo, en el campo. Ahora mismo Natanael se monta en un caballo y le amarra 2 sacos de carbón y sale para el pueblo a venderlo. ¿Cómo le llaman a Natanael? ¿Qué convierte a Natanael en carbonero? El carbón. ¿Es el carbón? Yo a veces le pongo de ejemplo a Nuria allá y le digo, para que tengamos esto pendiente, hermano, para que, como decía alguien, alcancemos dominio propio. Si donde Rosita va, que eso es lo que busca el enemigo, prenderlo, porque a veces nosotros creemos que no, pero a veces no saca el enemigo si no estamos conscientes. Allá, por ejemplo, donde vive Rosita, aparece una roca con 10 o 15 piedras metidas en una funda y le entra a perlar a casa de Rosita allá. Y ahora Rosa se manda y le mete 15 piedras más en una funda y le entra a perlar a la loca. ¿Quién puso loca a Rosita? La loca. Porque si la gente cruza por ahí, ¿qué dice que hay ahí matándose? Entonces, ¿quién la puso loca a usted? Usted ve, hermano, para que usted no se deje aprender de nadie, para que usted no se deje sacar de circulación, para que usted tenga un dominio propio, para que usted sepa quién es quién y hacia dónde usted va. Porque los hijos de Dios están caminando en luz, deben caminar en luz, conscientes hacia dónde van. Porque Jesús es el camino también, es una parte. Jesús no da dando el camino, pero en una parte es el camino para que usted pueda llegar a Dios. Porque ¿cuál es el propósito de Jesús como camino? De llevar al Padre. De llevarnos al Padre, porque el Padre primero, porque no fue Jesús que hizo al Padre, fue el Padre quien engendró a Jesús. Entonces, ustedes no ven, hermano, que después que Jesús termina el programa, la nube lo desaparece. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Que lo volvieron a ver? No. Y le dice él entonces a los discípulos, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no puede, porque él no puede ser carne y espíritu a la vez, porque Dios no es espíritu, no es carne. Él dice en San Juan 4:24 que Dios es espíritu. Y tal y adoradores anda Dios buscando que le adoren en espíritu. Entonces esta adoración, para que esta adoración apareciera, había que sacar este muñeco fuera, que no está solo. Porque los ángeles no es otra cosa que, hermano, con un mensaje para que ustedes den cuenta, hermano, que esto es en el pueblo que sucede. Sí, Señor. De hermanos que creen que trabajando que para Dios que están y no es para Dios, aunque es para Dios, pero que ellos no entienden que eso tiene que terminar. Ignorante. Amén.
Porque Satanás trabaja para Dios hasta un tiempo, no está el tiempo. No. Porque ¿qué hizo Caín cuando mató a Abel? Lo dejó Dios. Lo desterró. Ahora, ¿qué hizo Dios? ¿Lo mató? No. Al contrario, mejor condena a Dios a quien mata a Caín. Dice, el que mata a Caín es condenado 7 veces. Sin embargo, hermano, que desde que ven a Caín ya no tiene que matar. Matar. ¿Sabía eso, hermano? Quiere matarlo. Hay hermanos que desde que ven a Caín, ¿qué es lo que quieren hacer? Dale trabajo, pero ellos no entienden que Caín es un trabajo. Exacto. Es una obra, hermano. Entonces, en este camino se camina por conciencia. Por eso, hermano, miren, yo estuve analizando el trabajo de la tierra y lo llevé a la parte natural. Todos los ríos salen del mar y hacen un recorrido a favor del ser humano, porque el mar es tan salado que el agua es amarga. Sin embargo, el agua de los ríos es dulce. Entonces la tierra tiene un filtro que la filtra.